hacia esta porción bíblica, Mateo capítulo 9, verso 35. Vamos a dar la segunda parte de esta serie, una palabra maravillosa que Dios ha colocado en nuestros corazones y queremos compartirla con todos ustedes. Mateo capítulo 9, verso 35 en adelante. Mateo capítulo 9, verso 35 en adelante. Dice la palabra de Dios de esta manera: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban como desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Estábamos empezando a estudiar esta palabra, y esta palabra establecíamos que nos enseña tres cosas importantes. La primera que veíamos hace el miércoles pasado era cómo nosotros debemos ver a las personas. Lo que nos enseña Jesús en primera parte es cómo debo yo ver a las personas. ¿Y por qué es importante? Muchas veces leemos este texto y no nos damos cuenta, no nos enfocamos que nuestro trabajo, no nuestro trabajo, sino nuestra meta como cristianos es llegar a ser seguidores ¿de quién? De Jesucristo. Esa es nuestra meta, ser seguidores ¿de quién? De Jesucristo. Y cuando hacemos nosotros un discipulado y le enseñamos a la persona a ser discípulos de Cristo, es porque la persona quiere seguir los pasos ¿de quién? De Cristo. Entonces, hoy en día usted puede ver un poquito de esa línea. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay un grupo en Colombia que se conoce como los uribistas. ¿Por qué se conocen como los uribistas? Porque siguen a Uribe. ¿Hablan de qué enseñanzas? El pensamiento de él, todo está basado en las cosas que él hace o hizo, y por esa razón se les marca como una persona que es uribista. Con esto no estoy teniendo ninguna connotación hacia este. Sé que estamos en un momento en el cual esa palabra tiene un significado difícil, pero con eso les doy a entender a ustedes por qué razón es importante entender la palabra cristiano. Cuando a uno le dicen usted es cristiano, es porque usted es seguidor ¿de quién? De Cristo. Porque usted promulga las enseñanzas ¿de quién? Y usted procura vivir como ¿quién? Como Cristo. Y si le hacen una pregunta a ustedes, su manera de pensar debe asemejarse a la ¿de quién? A la de Cristo. Nadie más. Cristo, Cristo, ¿solo quién? Cristo. Nada más, nadie más. Es muy importante que tengamos eso en cuenta. Entonces, al observar el ejemplo de Jesús, dice el texto que Jesús iba por todas las ciudades. ¿Por qué ciudades iba? No iba solamente por las ciudades de los judíos, no iba solamente por las ciudades de la región de Galilea, que era de donde él provenía, su familia era de esa región. Sí, sus padres habían nacido, su papá había nacido en Belén y Jesús nace en Belén, pero ellos residían en la sección de Galilea. Jesús no se limitó a quedarse en Galilea, no se limitó a quedarse en Nazaret. Vemos que Jesús estuvo en Jerusalén, estuvo en la región de Judea, también fue a Samaria, que en Juan capítulo 4 vemos el encuentro con la mujer ¿qué? Samaritana. Y encontramos el caso del endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno, hay una controversia con respecto al nombre gadareno porque se cree que tiene diferentes significados, pero hay una pista que nos tiene que dejar saber a nosotros hasta dónde llegó Jesús. Y es que cuando Jesús le habla a la legión, ¿qué le dicen los de la legión? Déjanos ir ¿a dónde?
a los cerdos. Un judío, un samaritano, un nazareno, ninguno de ellos va a estar criando cerdos, porque para ellos el cerdo es un animal inmundo. No lo comen, no lo crían, no lo tocan, no lo tienen en su casa. Y si habían cerdos cerca, es porque Jesús definitivamente estaba muy lejos de la región de Galilea, de Judea y de Samaria. Esto nos da a entender de que Jesús se movía en todo tipo de lugar donde fuera necesario ir. Y en esto dice que Jesús veía que las multitudes, y que ¿cómo las observaba? Decía, porque estaban desamparadas y dispersas como ¿qué? Como ovejas que no tienen pastor. Jesús no se puso a observar a la persona por estrato económico. Es lo que establecíamos el miércoles pasado. Jesús no se puso a verlos por qué grupo político pertenecían, si eran de los fariseos, si eran de los saduceos, si eran publicanos. Jesús tenía contacto con todos. A todos los vio de la misma manera y los vio como ¿qué? Como ovejas. Jesús los vio a todos y los vio como ¿qué? Como ovejas. Entonces, retomando lo que estábamos viendo hace un miércoles, tenemos nosotros que comprender que si vamos a ser seguidores de Jesús, a la hora de ver nosotros a una persona, tenemos que verlo como ¿qué? Ya no lo decimos tan duro, ¿no? Tenemos que verlo como ¿qué? Como ovejas. Hay algunas ovejas que están con pastor y la gran mayoría están como sin pastor. No hay distinción. Vayan para allá, a esta esquina se van las ovejas de estrato 6 y de estrato 7. Y por allá, bien lejos, mande las ovejas de estrato 0, estrato 1. No los podemos mezclar, algunos dicen. Hagamos algún culto especial para los de otro estrato. Hagamos esto especial para... No, todos son de la izquierda. ¿Son qué? Ovejas. Los de la derecha son ovejas. Todos son ovejas. Es lo primero que establecíamos. Lo segundo es que Jesús, al ver la escena de una oveja que no tiene pastor, ¿cómo se comporta una oveja que no tiene pastor? Se dispersa, hace lo que quiere, anda por donde quiere, se mueve por donde quiere, se mete en problemas por donde quiere. Jesús veía a esas ovejas o a esas personas y decían, parecen ovejas que no tiene pastor. Pregunta, ¿cómo Jesús se sintió hacia ellos? El texto nos dice, ¿y qué tuvo Jesús? Jesús tuvo compasión. ¿Qué tuvo Jesús? Si yo soy seguidor de Jesús, si yo hablo las enseñanzas de Jesús, si yo quiero vivir la vida que Jesús vivió y Jesús es mi ejemplo, yo debo de cambiar mi perspectiva. ¿Por qué razón? La perspectiva de cada persona es su realidad. La perspectiva de cada persona es ¿qué? Es su realidad. Todos nos quejamos del arroz con frijol, a lo mejor que le toque comer por una semana. Y no, qué aburridor. Todos los días arroz con frijoles, frijoles con arroz. Hasta que a usted le toca ir a un lugar donde no hay ni siquiera para esos frijoles y arroz, como el caso de una familia o de unas familias que el año pasado nosotros como iglesia enviamos una ofrenda para Pakistán porque tenían que comer solamente tortas de barro, no había comida, ni siquiera para arroz, ni frijoles, ni siquiera para huevo, arroz con huevo, que es la comida más sencilla de nosotros. Cuando a uno le toca ir a esos lugares y ver la necesidad que hay, ya me cambia la perspectiva. Primero pensaba, ay no, mi vida tan dura, tan sufrida, qué aburrimiento. Y cuando vemos a otras personas como pasan la situación, 2, 3 días de hambre, de repente nos cambia nuestra perspectiva. Y ha sido muy interesante el ejercicio que hemos visto en estos días. Porque yo pudiera colocar aquí en la pantalla
alguno de los eventos que se ha dado en la última semana. Les coloco un video y a la salida les pregunto a todos ustedes y vamos a tener por lo general una de dos reacciones. No, pero ¿cómo se van a meter así con los muchachos? ¿Por qué los van a golpear así? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? Y van a estar los otros, ¿quién los manda? ¿Para qué se levantan así? Bien hecho, la policía tiene que hacerse sentir. El mismo video causando dos reacciones completamente opuestas. Que fueran dos videos diferentes, uno diría, pues está bien, fueron dos cosas, pero es el mismo video. ¿Cuántos ojos lo están viendo? Dos ojos. ¿Cuánto cerebro está procesando? Un solo cerebro. Somos seres humanos iguales, todos los unos de los otros, vemos la misma información, pero la procesamos diferente. Y todo la procesamos según la idiosincrasia que yo tenga en mi cabeza. Según como yo pienso, voy a ver esa situación. Me ha llamado mucho la atención cómo se ha habido una polarización con respecto a los noticieros. Entonces, si el noticiero anuncia o habla las noticias que a mí me interesan, ese noticiero es bueno y los demás son falsos. Y si el noticiero habla mostrando las cosas que están en contra de mi pensamiento, ese es un noticiero que es falso, ese no sirve. Y pasa desde todos los puntos de vista. No importa si usted es de izquierda, de derecha, de centro, desde cualquier lugar, hay un noticiero para el tipo de pensamiento que usted tiene. Y para usted ese es el bueno y los demás no sirven. Pero es la misma información. ¿Qué es lo que cambia? La idea, la idiosincrasia, lo que tengo aquí en mi cerebro. Y nosotros tenemos que hacernos una implantación de chip. Lo hago en un sentido figurado, no estamos hablando de nada físico, sino que tenemos nosotros que cambiar la información que tenemos en nuestro cerebro. Porque Jesús lo que nos está enseñando es que cuando yo vea a la gente que se está comportando como una oveja sin pastor, yo no estoy ahí para juzgarlas. Yo no estoy para decir ahí, están bien o están mal por lo que hacen. Lo que debe causar en mí el ver a una oveja que anda, o una persona que anda como una oveja sin pastor, debe ser compasión. Lo que debe causar en mí es ¿qué? Compasión. ¿Por qué razón? Porque eso fue lo que Jesús vivió. Eso es lo que nos dice el texto. Mire lo que nos dice. Y al ver las multitudes, que el versículo 36, tuvo compasión de ellas. ¿Qué sintió Jesús al ver las multitudes? Compasión. Nosotros como seguidores de Jesucristo debemos tener ese sentimiento a la hora de ver a la persona. Puede que esté pensando como usted piense, o puede que tenga un pensamiento totalmente contrario al que usted tenga, pero ¿sabe qué? Nuestra misión como hijos de Dios es tener compasión de ellas. Entonces aquí viene la primera parte, es una pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué yo al ver ciertos tipos de personas no siento compasión por ellos? No es de que no seamos compasivos, porque todos somos compasivos hacia ciertos grupos, pero no todos somos compasivos hacia todos los grupos. Hay grupos hacia los cuales tenemos rechazo y le sacamos cualquier excusa con tal de no mostrar una compasión. Esos grupos cambian según cada una de nuestra idiosincrasia, pero Jesús no cambió de idiosincrasia. Es más, Jesús tuvo compasión por los mismos que lo crucificaron. Los mismos que estarían gritando después, crucifíquenlo, crucifíquenlo, queremos a Barrabás, no queremos a Jesús. Esos, por ellos tuvo Jesús compasión. ¿Por qué razón nosotros no tenemos compasión de todos como Jesús la tiene? Y es un punto muy importante porque no hemos enfocado nuestra vida en seguir las enseñanzas de Jesús. Si enfocáramos nuestra vida realmente en la persona de Jesucristo, nuestro chip interno ya estaría cambiando o ya hubiera cambiado con respecto a esto. Pero desafortunadamente nos hemos vuelto de querer escuchar cierta clase de enseñanzas que son las que nos gustan.
Ya sea que me hablen de prosperidad, ya sea que me hablen de demonios, porque eso si uno empieza a hablar de demonios y de los nombres de demonios y los ángeles, ahí sí todo el mundo se le abren los ojos. Uy, ¿cómo así, pastor? ¿Cuál es el nombre de ese demonio? Pase, yo lo anoto porque, uy, eso está bueno. Ahí sí. Pero hablamos de Jesús 4 domingos seguidos y dice, uy, pastor, bueno, ¿cuándo va a cambiar de tema? Ojalá fuera chiste. La vida de Jesús es algo que nosotros deberíamos leer, estudiar, pensar, analizar día tras día. No en vano nos llamamos cristianos. Si somos cristianos, nuestra mente tiene que ser como la mente, lo que dice la palabra de Dios. ¿La mente de quién? ¿Y cómo desarrollamos la mente de Cristo si leemos o vemos más novelas que lo que leemos la Biblia? ¿Cómo desarrollamos la mente de Cristo si leemos más cualquier otra cosa, más de las conspiraciones del COVID-19 que de la misma Biblia? No podemos, mis hermanos. Si somos cristianos debemos leer la Biblia, y si leemos la Biblia debemos tener presente la vida de Jesucristo, y si tenemos presente la vida de Jesucristo, nuestra mente se va a ir amoldando al pensamiento de Cristo, y eso en consecuencia va a tener a mi vida que cada vez que yo vea una persona que es como una oveja que no tiene pastor, yo voy a sentir compasión por ella. Necesitamos ser una iglesia compasiva. Es más, tenemos que ser compasivos aún con nuestros enemigos. Ay, ¿yo dónde he leído eso? Ah, eso está en la Biblia, ¿no? Bendecid a los que os maldicen. Amen a aquellos que te odian. Y se acabaron los amenes. Creo que siento en la transmisión, a lo mejor hay solo 3 o 4 personas conectadas ya, porque no son temas que nos llaman la atención. Pero tengo que hablárselos, iglesia, porque Dios está llamando a la iglesia a tener un cambio estructural. Lo que ha hecho, ¿sabe qué ha hecho, mi hermano? Dele ese aplauso al Señor si usted se lo quiere dar, amén. Lo que ha hecho esta situación que estamos viviendo coyuntural en Colombia, tanto del COVID-19 como ahora el tema de las protestas, es que ha dejado en desnudo a la iglesia y ha sacado a relucir realmente cuáles eran nuestras prioridades. Eso es lo que ha hecho esta situación. Nos ha dejado, y cuando hablo de iglesia estoy hablando de la iglesia en general, la iglesia de Cristo. Ha dejado en evidencia cuáles eran las prioridades de la iglesia. Lo que nos hemos dado cuenta es que para gran parte del cuerpo de Cristo es más prioridad llenar bodegas que llevar el amor de Cristo a aquellos que lo necesitan. Sigue siendo la prioridad de muchos. Ay, pastor, haga esto y verá que viene más gente. Ah, pastor, haga lo otro y verá que sí se le llenan más sillas. Ay, pastor, cambie esta cosa y así verá que así vienen más personas. ¿De cuándo acá la misión Jesús dijo y él vio a la gente y tuvo compasión y dijo, metámoslos a una bodega porque allá es que es la cosa? ¿Dónde? Nunca, nunca. Jesús dijo, él vio, él fue, y dice la palabra de Dios, Mateo relata que él vio a las ovejas, vio a la gente y sintió compasión por ellos. Y es aquí, mis hermanos, de nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de procesar la información, nuestra manera de hablar. Tenemos que cambiarla. Si usted se da cuenta que de repente usted ve a una persona que está haciendo el mal y usted no siente compasión por esa persona, hay algo que anda mal en nuestra vida espiritual. Perdóneme que se lo diga a carta cabal, pero hay algo que anda mal en nuestra vida espiritual y tenemos que examinarla. Puedes que tengas 6 meses en la iglesia, puede que tengas 1 año, 5 años, 15 años, 20, 30, 40 años en la iglesia. Eso debe ser lo que debe causar en mí
La iglesia lo que debería hacer es que si les coloco un video a la salida, todos deberíamos decir lo mismo: sentimos compasión por ellos. No deberían haber dos opiniones, si se lo merecía o no se lo merecía, si lo hizo o no lo hizo. Deberíamos sentir es compasión por ellos. Así debería estar la iglesia si fuéramos verdaderos seguidores de Jesucristo. Pero desafortunadamente no estamos ahí. Pero Dios viene y nos coloca esta palabra y permite estas situaciones para que nosotros nos examinemos. Mire, un arquitecto me puede decir: pastor, le construí allá el edificio al frente del colegio, cuando lo hicimos con el ingeniero. Pastor, eso quedó sismo resistente. Ah, muy bien, gloria a Dios. Se pagó el dinero, se hizo la inversión, se nos fue un poco de plata en esa construcción que hicimos, pero realmente, ¿cuándo sabremos si es sismo resistente o no? Mire los estudios, haga los simulacros, coloque los números en la computadora, puede que todo le salga bien, pero hasta que no haya un sismo, no vamos a ver realmente si la construcción fue sismo resistente o no. Puede que esa silla donde usted está sentado diga: uy, esta silla aguanta 120 kilos, y mientras usted pese 50, 60, 70, todo bien. Cuando usted pese 120 kilos y se siente en esa silla lo aguante, ahí es que nos vamos a dar cuenta si realmente aguantaba los 120 kilos. Y lo que nos estamos dando cuenta hoy es que colocaron los 120 kilos y la silla se abrió de patas. Necesitamos reforzar nuestra fe. Necesitamos reforzar nuestro conocimiento de la palabra. Necesitamos reforzar nuestra mirada a la vida y la persona de Jesucristo, que Él es nuestro ejemplo a seguir. No podemos nosotros seguir siendo parte de la polarización de este país. Nosotros tenemos que ser parte de la solución para esta nación que tanto necesita. No podemos nosotros seguir siendo parte de la división de pensamiento, no. Tenemos que ser parte de la iglesia que trae unión para que el mundo pueda ver que hay una iglesia diferente, que hay cristianos que son diferentes, que realmente estamos siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y que vamos a actuar. No nos vamos a encerrar más en un auditorio. Sí, nos congregaremos los domingos y demás, pero seremos una iglesia enfocada a la acción, no solamente a la intelectualidad. Amén. Viendo a las personas debemos tener ¿qué? Compasión. Viendo a cada persona, sea que esa persona sacó un cuchillo y estaba amenazando a otra persona, ¿qué debemos sentir por esa persona? Compasión. Sea hasta alguien que haya sacado un arma, alguien de las autoridades que esté cometiendo un abuso, ¿qué debemos hacer nosotros? Ahí nos quedamos callados. ¿Tener qué? Compasión. Por eso es importante que como iglesia fortalezcamos los ministerios que han sido abandonados por un tiempo. La visitación a los hospitales, la visitación a las cárceles. La visitación a las cárceles es uno de los puntos que debemos enfocarnos grande y fuertemente en los siguientes meses, una vez se reactiven la visitación en las cárceles donde nos permiten hacerlo. Santander de Quilichao, Jamundí, en las cárceles de, me hace falta una, hermana Nidia, ¿a cuál otra van? Santander de Quilichao, Jamundí. Solamente esas dos, que Caloto la cerraron, la que estaba en Caloto. Tenemos que ir y hacer ese trabajo de visitar a las personas. No hay suficientes líderes para que vayan y hagan ese trabajo. Y sí, usted se le puede acercar a esa persona y te va a decir: venga, es que yo estoy aquí porque yo maté a 10 personas. Y usted: sangre de Cristo, te reprendo. No. ¿Qué debemos tener nosotros? Compasión. ¿Por qué estás aquí? No, es que yo abusé de una menor. Con razón. Hay muchas personas que dicen eso. Que nos jactamos de porque alguna persona llegó a la cárcel y salió la historia de que le hicieron de todo a la hora de llegar. Se nos llena la boca diciendo lo que le hicieron a esa persona. Cuando la Biblia nos dice es que debemos tener ¿qué? Compasión. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es el prójimo? No es el amigo, no es el que te cae bien. Jesús coloca el ejemplo es del que le caía mal. Colocó al samaritano y al judío.
Creo que como iglesia es importante que hoy reevaluemos, que hoy nos examinemos, que hoy miremos a nuestro interior y lleguemos a la conclusión de que necesitamos seguir las pisadas del Maestro. Necesitamos seguir las pisadas del Maestro. Hay un mundo que nos necesita. Ayer conversaba con la pastora Idalia y resulta que hace un mes hicimos un ejercicio, los que hicieron el taller de los altares. ¿Quiénes son el primer taller de los altares? El intensivo. En los últimos 2 días hicimos un ejercicio y es que los envía a la calle. Dice, cada uno va a conseguirse las peticiones, va a ir a tocar puertas y va a buscar peticiones. Y me comentaba ella que muchas de las casas donde le dijeron, no, váyase, que aquí aquí somos no sé qué, ahora son los que nos están llamando y diciendo, venga, por favor, oren por nosotros. ¿Por qué razón? Porque hay un mundo que necesita. Y a más se acrecenta la crisis, es cuando más el mundo nos necesita. No nos podemos encasillar, no nos podemos encerrar. No podemos nosotros vivir del temor y decir, no, es que ya no hay nada que hacer. Sí, hay una respuesta, hay una salida. Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la salida. Dejar nosotros de estar afiliados, saber a dónde me da mejor sombra para poder yo estar acomodado. No, para nada. Yo seguiré a Jesucristo, caminaré con Cristo. Claro que como ciudadano ejerceré mi derecho y mi deber que tengo a votar, pero no voy a entrar a politizar ni el púlpito, ni la iglesia, ni los micrófonos, sino a servir a la comunidad donde Dios nos ha puesto. Y aquí estamos en el sector de la Luna, aquí serviremos, de aquí serviremos a todas las demás comunidades de Santiago de Cali. Y desde Cali, dele un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Levante su mano y diga, necesito saber más de Jesucristo. Necesito aprender más de Jesucristo. Esto nos tiene que llevar a nosotros a unos pasos de acción. Número 1, la lectura de los evangelios, que es donde aparece la persona y obra de Jesucristo, debe ser algo que el cristiano debe hacerlo regularmente, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. No solamente dejar el evangelio de Juan para los nuevos, para los recién convertidos, no. Tenemos que seguir leyendo el evangelio de Juan, el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas. Mirar qué hizo el maestro cuando él estaba en una situación difícil, qué él hizo en vez de nosotros. Porque cuando Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, una de las cosas que yo entiendo es que la gente cuando nos mire a nosotros debe ver un reflejo de la persona de Jesucristo. Debe ver un reflejo de quién fue Cristo. Y la única fuente que tenemos nosotros son esos 4 evangelios. Usted debe leerlos, debe conocerlos, debe hablarlos, debe enseñarlos, debe hacerlos parte de su vida diaria. Número 2, plan de acción. Número 1 es, lee los evangelios. Número 2, sal a las calles. Así no estemos en tiempo, cuando pase todo este tiempo de las marchas y demás, sigue saliendo a las calles. Porque cuando pase todas estas protestas, crea que todavía siguen habiendo ovejas que no tienen pastor. Y afortunadamente nosotros hemos encontrado un pastor. Como dice el apóstol Pedro, el príncipe de los pastores, Jesucristo. Más que lo haya yo encontrado a Él, Él me encontró a mí. Me rescató, me restauró, me dio una vida nueva. Y hoy vivo la vida feliz, la vida abundante que Él ha prometido por la obra que Él ha hecho en nosotros. No nos quedemos con eso. Hay muchas ovejas sin pastor que necesitan conocer al pastor de los pastores, al príncipe de los pastores. ¿Y quiénes van a hacer ese trabajo? Levante la mano y diga, me corresponde a mí. Eso no es para delegarlo, no es para decir, pastor, yo le doy ofrenda a toda la que quiera, pero vaya otro. No. Sembrando y evangelizando. Aquí haciendo las 2 cosas. Y
por último, número 3, haga usted un análisis constante de su vida. ¿Cómo está tu vida comparada a la vida de Jesús? El apóstol Pablo nos dice: hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es ese varón perfecto? Jesucristo. Mi meta es llegar a yo ser como Él, llegar a ser lo más cercano. Nunca llegaré porque ya le he embarrado muchas veces y Él nunca la embarró, pero de aquí en adelante haré todo lo posible para cada vez más que mi carácter, mi mente, mi hablar se parezca al de Jesucristo. Cerremos nuestros ojos, pongámonos sobre nuestros pies. Te doy gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de esta palabra tú nos exhortas a no solamente mirar a las multitudes como las vio tu Hijo Jesucristo, sino a sentir compasión por ellas. Necesitamos, oh Dios, esa compasión. Te pedimos, oh Dios, de que obres en nosotros, que nos retes, que nos lleves a esos lugares donde somos necesarios, que nos lleves a esos puntos donde nos necesitan. Que tu palabra, oh Dios, día tras día sea transformando nuestro ser para que podamos llegar a la estatura del varón perfecto, llegar a ser cada vez como Jesús. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Él, oh Dios. Ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo, que podamos nosotros vivir, caminar, hablar, amar y sentir como Jesús sintió. Te doy muchas gracias, mi Señor, en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo, amiga que me estás viendo en esta hora, es posible que en este momento tú seas una oveja sin pastor, una oveja que está en búsqueda de un padre que te puede amar, de un padre que te va a ofrecer una vida nueva. Hoy, el príncipe de los pastores, Cristo, está aquí. ¿Cuántos creen que Cristo está aquí? Y Él quiere recibirte. Quiere que tú le entregues su vida a Él para que así puedas transformar tu vida y tengas esa nueva oportunidad. ¿De dónde estás? Cierra tus ojos y di conmigo: Padre Celestial, en este día reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado. Yo reconozco que mi pecado y mi condición de pecador me separan de ti. En este día acepto a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador, como mi pastor. Me entrego a ti, oh Dios. Tómame, úsame. Quiero hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración por primera vez, te invito a que me escribas. En la parte de abajo aparece mi número de teléfono: 316-617-7888. Esa es mi línea telefónica. Queremos orar por ti. Tenemos un equipo de pastores que está dispuesto a orar, a ayudarte para que puedas seguir ese caminar con Cristo en esta nueva etapa de tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Despedimos con un aplauso a nuestros hermanos de internet que nos están viendo en esta hora. Dios les bendiga grandemente. Padre Celestial, bendigo a la iglesia. Llévalos con bien a sus casas. Guárdales, protégeles. Cada día, Señor, enséñanos a ser más y más como Jesús. Señor, con esta palabra tú nos retas, y aunque ha sido incómoda esta palabra en algunas áreas de mi vida, la recibo y espero, Señor, que seas tú moldeando, seas tú quitando toda aspereza de mí. Quiero hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y
Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.